Comenzamos unas nuevas clases. Ahora vamos a hablar sobre el dolor. Para aquellos que siguen estas clases y estos cursos, esta parte del dolor es la que menos tiene que ver con la gestión. Hay muchas enseñanzas que uno puede extraer para la gestión, pero digamos que de este recorrido lo que menos tiene que ver con la gestión es esto. Quizás también por un modo que tenemos de aproximarnos a la gestión en Oxímoron, que es más bien racional y no del todo emocional. La gestión de las emociones es algo que vamos incorporando y nos encanta investigar. Pero nos parece que es lo más difícil de algún modo, poner en un solo cauce. Con lo cual, es algo que intentamos trabajar más por partes. En este afrontar el problema del dolor, en el libro, que es lo que estamos intentando recorrer con estas clases, aparece como un tema central en el sentido de que es uno de los más grandes aprendizajes, quizás es el aprendizaje definitivo. Quizás las crisis, los fracasos y los errores nos enseñan más desde el dolor que desde otro lugar. Y esta parte va a intentar afrontar el problema del dolor desde un punto de vista más bien filosófico. ¿Cuál es el problema del dolor? Que el dolor está ahí como una de las grandes cosas inexplicables en la vida de los seres humanos. Nos tropezamos cotidianamente con la experiencia del dolor. Y de algún modo, durante siglos, el pensamiento ha intentado encontrar una explicación. ¿Por qué aparece el dolor? Incluso en las religiones, muchas religiones tienen solo por objeto entender por qué aparece el dolor. Incluso las religiones que entienden la presencia de un Dios personal dicen, ¿por qué este Dios nos manda esto? ¿Qué sentido puede tener esto de mandarnos el dolor? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se trata? De algún modo es, como problema filosófico, uno de los problemas que más me han interesado, más me gustan. Y quizás uno de los temas a los que más tiempo le dediqué a leer cosas acerca de. Para poder entender cuál es el sentido, cuál es el alcance, cuál es la dimensión del dolor. Y eso es un poco lo que vamos a intentar compartir en estas pequeñas clasecitas que vienen en estas veces. Enfrentar el asunto del dolor es algo que han intentado las religiones, pero nunca de algún modo explicado concretamente. Es decir, el cristianismo y el judaísmo, la tradición judío-cristiana, aparece mucho la idea del dolor. Bueno, en el cristianismo aparece con la idea de la cruz. En el judaísmo y en general en el islam también aparece más como una idea de castigo o como una idea de justicia. Si uno hace tal cosa, se merece tal otra. Hay mucho dolor en el mundo que viene de las propias causas del ser humano. Entonces, muchos lo han encarado por ahí. Otros lo han encarado como, sobre todo los filósofos existencialistas, lo ponen como, bueno, como lo que hay. Camus, si se quiere, aparece un poco como la sistematización de esto, de decir, él toma el mito de Sísifo, un hombre que está condenado a arrastrar una roca gigante hasta el extremo de la montaña y cuando llega vuelve a bajar y vuelve a subir. Entonces dice, ¿la vida en qué consiste? En esto. De algún modo, el absurdo de la vida es buscarle un sentido a esto que simplemente pasa y ocurre.
El budismo, desde otro lugar, en algún sentido podemos decir que se fundó como escuela de pensamiento, como religión, como se lo quiero ver al budismo, desde el dolor. Buda, la verdad fundamental, número uno para Buda es el dolor existe, es dukkha. Es esta idea del dolor. El dolor existe, no podemos negarlo, no podemos buscarle otra vuelta, no podemos salir de ahí. El dolor existe, es una realidad del ser humano. ¿Qué podemos intentar? Evitar el dolor. Pero Buda, en general Oriente, no intentan explicar, simplemente aseveran, está ahí. Entonces, sí trata, la verdad número dos del budismo es que el dolor está originado en el apego, con lo cual la vía para evitar el dolor es el desapego y a partir de ahí se funda. Pero la verdad es que no da una explicación. En la tradición judío-cristiana aparece otro dato revelador y lindo, que es el libro de Job. El libro de Job es el único libro no judío de la Biblia. Job no era judío. Y es el único libro no judío, o sea que no tiene que ver con la tradición judía y de algún modo y por alguna extraña razón aparece el libro de Job en la Biblia, libro de contenido hebreo, casi en su totalidad, y aparece esta idea y esta figura de Job que no se trata mucho en general después ni en el judaísmo ni en el islam, aparece mucho esta idea, esta figura. De hecho, es curioso porque Job tampoco se lo menciona mucho en la tradición cristiana, en los libros del Nuevo Testamento, tampoco lo mencionan mucho. Job aparece como una persona en la que le pasan todas las catástrofes del mundo. Se le muere la familia, se mueren los hijos, lo persiguen. Y aparece como un problema, desde el punto de vista religioso, una persona que hacía todo bien y aún así le pasan todas cosas malas. Y entonces uno termina diciendo, ¿qué pasa? De hecho, viene como a contrarrestar esta otra figura de el dolor está originado en nuestras malas obras. Entonces, el problema del dolor aparece como un problema casi eh, imposible de explicar. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista filosófico, aparece como un gran interrogante. En el libro, una de las cuestiones que más pensé o que más me costaron decidir era sobre contar o no sobre mi experiencia, la experiencia que yo tuve del dolor. Y me terminé yendo por el compartirlo. ¿Por qué lo quería compartir? ¿O por qué me parecía que era justo compartirlo? Porque de algún modo todo el libro tiene un poco como origen eso, esa experiencia del dolor. Esa experiencia del dolor en mi vida fue más allá de cualquier otra cuestión que me partió en la vida, eso fue lo que estructuralmente me hizo cambiar en muchos sentidos. Entonces, de algún modo, me parecía que compartir esta idea del libro en general sin compartir mi experiencia del dolor era como faltar un poco a una honestidad que se iba dando o se iba generando entre el lector y uno. ¿Qué me pasó a mí en el dolor? Yo venía con una preparación filosófica, si se quiere, de este problema, por esas cuestiones de la vida. Es una de las cuestiones que más me interesan y que sobre las que más había leído. Estaba como preparado en todos los sentidos racionales. Cuando me llega la experiencia del dolor, fue notable, porque todo lo que sabía desapareció. Toda mi experiencia de lo que sabía, lo que tenía, lo que traía a este momento,
desapareció. Y no sabía qué hacer. No sabía cómo reaccionar, no sabía, tenía lo que se decía, lo que había leído, tenía incluso un mantra, digamos, que siempre me queda, que viene de la tradición griega y también en la tradición cristiana. Yo como cristiano, todo pasa, esto también va a pasar. Bueno, es cuestión de esperar, esto va a pasar, no te quedes acá. Incluso desde una visión cristiana yo pensaba muchísimo en la imagen de la cruz. Decía, bueno, esto es parte del camino, es parte de lo que uno tiene que tener. Y entonces, de algún modo intentaba como consolarme o explicar algo de eso. No podía. La realidad es que la experiencia del dolor en mi vida fue una experiencia de impotencia total y absoluta. Cuando el dolor golpea a la puerta, cuando golpeó a mi puerta, no supe qué hacer. De ninguna manera no supe para dónde reaccionar, no pude reaccionar. No pude escuchar, no pude recibir consejos, no pude dar consejos, no pude nada. Fueron momentos de una oscuridad cerrada y soledad. Lo único que entendí es que no podía ver a nadie, no podía hablar con nadie, estaba solo. Lo único que me daba un poquitito de luz en eso era la existencia de mis hijas, que era lo que yo mismo me presentaba como esto es lo que te tiene que sacar. Y así fue como entendí que todo lo que había leído sobre el dolor y demás poco servía cuando uno tiene esta experiencia. Entonces, ¿qué vamos a intentar en estas clases? Ir dándole vueltas al problema. Porque quiero confesar que cuando me encontré con el dolor, no supe qué hacer. Y quizás, como spoiler de estas clases, sigo sin saber qué hacer cuando el dolor llega. O quizás lo que haya que hacer es nada, simplemente atravesarlo. Lo que vamos a intentar es darle algunas vueltas a de dónde viene el dolor, por qué nos genera el dolor, lo que nos genera, cuáles son los remedios, cuáles son las formas de actuar ante el dolor y algunas otras cosas que nos pueden dar información al respecto. En la última clase intentaremos dar un atisbo de algo de explicación de lo que entiendo que puede llevarnos a transitar ese dolor.